y esa vesícula está rodeada por una estructura similar a la membrana extracelular, ¿no? Entonces, estos microbios que pueden sobrevivir de esta manera tienen que ser activados de dos maneras, destruidos de dos maneras. O ser destruidos por un linfocito T helper tipo TH1, que luego recordaremos qué es eso, que libera citoquinas, y que estas citoquinas, en el caso de que son macrófagos, activan al macrófago para que inicie sus enzimas digestivas y destruya el microbio, o estos péptidos procesados por esta célula son presentados a otro tipo de linfocito T efector, que llamaremos TH17, que va a secretar un montón de citoquinas inflamatorias que van a producir la inflamación y la muerte de microbios extracelulares. En cambio, los microbios que están dentro de la célula, pero sin citoplasma, sin vesículas, estos microbios, para ser destruidos, tienen que ser activados, las células que los hospedan, por un linfocito T citotóxico o citolítico, que activa una cascada que termina la célula por ser destruida, porque se suicida, termina en apoptosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta diapositiva? No, doctor. De acuerdo. Lo siguiente aquí es un ejemplo de cómo va la inmunidad, ¿no? En el primer ejemplo tenemos el número de listeria, ¿no? Si son linfocitos T inmunizados, no inmunizados, la listeria aumenta conforme pasan los días de infección. Si son linfocitos T inmunizados, la listeria aumenta, pero no en cantidad astronómica como en el previo. Si es lo que llamamos inmunidad humoral, que es por anticuerpos, y aumenta, damos tanto suero inmune como suero no inmune contra el microbio, da igual, la listeria aumenta, porque esto es un microbio intracelular. Entonces, que esté el anticuerpo por fuera realmente no ayuda mucho. En cambio, si yo tengo macrófagos activados versus linfocitos T inmunizados versus macrófagos en reposo, sí que el número de listerias muertas, aquí veo un aumento, pero porque es el número de listerias muertas, aumenta gracias a que los macrófagos se activan, ¿no? Este experimento nos quiere decir que la inmunidad celular es fundamental en el ataque contra la listeria monocitógenes, y sobre todo mediante la activación de los macrófagos. ¿Alguna pregunta de esta diapositiva? No, doctor. De acuerdo, seguimos. Aquí tenemos varios tipos de linfocitos T efectores tipo CD4. Básicamente tenemos los linfocitos T vírgenes. Una vez que se activan y se multiplican, se pueden diferenciar en efectores o en de memoria. Los efectores tenemos CD8 o CD4. Los CD8 son los citolíticos. Un segundito. Perdón, un ratito. Sí. Bien. Sigamos, perdón, una interrupción que... Bien. Esos linfocitos T efectores, si son CD8,
son citotóxicos o citolíticos, y si son CD4 tenemos o cooperadores, también en inglés llamados helpers, o reguladores. ¿Ok? Ahorita vamos a estudiar solamente esos helpers, que ustedes sabían que existían cooperadores, pero y algo intuyeron cuando pero un ratito. Bien, entonces, estos cooperadores básicamente tenemos 4 tipos. Y cada uno de esos tipos va a dar respuestas inflamatorias. La tipo 1, los TH1, helpers 1, o respuesta inflamatoria tipo 1, los TH2 o respuestas inflamatorias tipo 2, los TH17 o respuesta inflamatoria tipo 3, o los T helper linfoides, que dan una respuesta humoral. Estas 3 son celulares. Son celulares. Esto algo recordarán de cuando vemos inmunidad innata de las células linfoides. Tenemos células linfoides, los natural killers, los gamma delta y las linfoides tipo 1, 2 o 3. Que la diferencia entre estas células linfoides innatas versus estas que son adaptativas es que estas tienen receptor CD4 en su superficie, cosa que no tienen las linfoides innatas. Hasta aquí. Pregunta, ¿me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. De acuerdo, bien. Entonces, aquí es importantísimo recordar qué estimula cada cosa. Primero, en la tipo 1, el microbio es intracelular. Ejemplo, los virus. El microbio es intracelular. Entonces, puede ser un virus o ciertas bacterias para estar dentro de las células, ¿no? Entonces, ¿qué citoquina define este tipo de inflamación? El interferón gamma. Y recordemos que hace el interferón gamma activa el macrófago. Entonces, ¿en qué células actúa? En los macrófagos. Para que ese macrófago que fagocita por vesículas a ese microbio destruya ese microbio. ¿Ok? Luego veremos más detalladamente qué es exactamente lo que hace. Ahora, esto cuando falla, y usualmente falla porque se da una inflamación innecesaria, una hiperinflamación, esto me da pues autoinmunidad. ¿Qué tipo de autoinmunidad? Como es por macrófago, aunque el helper está aquí fastidiando, es de predominio innato, porque el macrófago es el que está loquito. Entonces, ejemplo, pues la enfermedad de Crohn. ¿Qué me va a dar? Pues inflamación crónica. ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿Me van siguiendo? No, ninguna pregunta. De acuerdo, bien. Entonces, la respuesta a TH2, que se ha puesto muy de moda porque ahora tenemos anticuerpos monoclonales que pueden bloquear estas citoquinas, ¿contra quién actúan? Actúan contra el mintos. Actúan contra el mintos. Entonces, ¿qué interleucina me van a producir? La IL-4, IL-5 e IL-13. ¿Qué efecto van a tener estas citoquinas? Van a activar el eosinófilo, van a activar el mastocito y van a activar el macrófago por la vía alterna, la que llamamos M2. Esta es la M1 y esta es la M2. Este es un concepto, digamos, un poquito nuevo, que algo ya comentaba, ponía el libro en capítulos anteriores, pero ahora es cuando realmente entendemos qué es esto de M1 y M2. Entonces tenemos que la principal célula que activa es el eosinófilo. El eosinófilo, de hecho, un poquito para que les pueda ayudar de manera divertida a aprender el sistema inmunológico, hay una serie en Netflix que se llama Cells at Work, y es como un leucocito inútil.
pero es el único leucocito que nos ayuda contra los helmintos. ¿Ok? Obviamente en el siglo XXI, pues con el avance de las condiciones higiénicas, agua hervida y demás, pues que nos infecten por helmintos es difícil, ¿no? En Ecuador, lastimosamente, hay zonas que no es así, en zonas rurales o urbanos marginales, y todavía hay helmintos, pero no es una infección eh, tan prevalente como antes. Todavía hay, pero no tanto como antes. Entonces, lo más probable es que ustedes vean enfermedades mediadas por el eosinófilo, en que el eosinófilo se activa de manera innecesaria porque el cuerpo cree que está frente a proteínas de los helmintos, pero en realidad es de un alergeno, que es una proteína inocua, pero que el cuerpo cree que no es así. ¿Ok? Por un fondo genético que luego veremos en otros capítulos. En todo caso, el cuerpo entiende esto y libera estas interleucinas, hace que estos linfocitos naïf, vírgenes, frente a ese péptido, maduren, se especialicen, se diferencien en linfocitos helper tipo A, tipo TH2, que van a dar esta respuesta alérgica, la alergia tipo 1, la anafiláctica. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar activa el mastocito y el eosinófilo liberando histamina, dando prurito, diarrea y otras cosas, angioedema, anafilaxia, etc. Y la vía alterna del macrófago, ¿no? Luego veremos que también hace algo con los linfocitos, pero de momento esto tenganlo en mente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, Entonces seguimos ahora con la respuesta TH3 o inflamación tipo 3. ¿Quién desencadena esto? Las bacterias, hongos o patógenos extracelulares. Entonces, ¿quién nos interesa que nos ayude aquí? Nos interesa el neutrófilo. Que el neutrófilo, por sus peroxidasas, por su netosis, por su degranulación, maten a estos microbios extracelulares. ¿Qué interleucina favorece y expresan esta respuesta? ¿Quién la define? La interleucina 17, la interleucina 22. Esto también, si cuando es exagerado, nos da autoinmunidad, nos da inflamación. También como está metido en el neutrófilo, en una inmunidad de predominio innato. Por ejemplo, la psoriasis y un montón de dermatosis neutrofílicas como la enfermedad de Sweet, etc. Hay enfermedades que son mixtas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn tiene TH1, respuesta a TH1 y respuesta a TH17. ¿Hasta aquí alguna pregunta? no, doctor. Y por último tenemos las células, los células linfoides helper foliculares. Entonces, ¿qué hace este tipo de T helpers? Lo que hace es interactuar con el linfocito B para que sea más eficaz la producción de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, esto actúa sobre todo contra patógenos extracelulares, contra sus macromoléculas. ¿Qué media esto? Interleucinas que ya conocemos, la 4, interferón gamma, pero también la interleucina 21, que actúa como anticuerpos, tiene que ser por narices el linfocito B. Ahora, cuando esto falla, porque está activado de manera incorrecta, da la autoinmunidad mediada por autoanticuerpos. Entonces, en esta enfermedad podemos ver todo este tipo de inflamaciones. Ahora les pongo un ejemplo de una enfermedad autoinmune que tiene que ver casi que todos estos mecanismos. La enfermedad, la que se llama vasculitis granulomatosa eosinofílica. Tenemos obviamente una respuesta TH2 brutal, que es una alergia tan inflamatoria, pero tan inflamatoria, que produce que se inflamen los vasos sanguíneos, o enfermedad de Scholl-Strauss. Así es una alergia brutal. Luego está implicadísima esta respuesta
humoral, pero que tenemos los ANCA, los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Y debido a que esta enfermedad también tiene un infiltrado linfocitario crónico que da granulomas, está implicada en los macrófagos y los neutrófilos. Tiene todas estas respuestas. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque en base a estos mecanismos normales, cuando fallan, nos da inmunodeficiencia. Que recuerden que inmunidad innata alterada para abajo, inmunodeficiencia casi no hay porque nos morimos rapidísimo. No logramos reproducirnos. Las más comunes son humorales, ¿no? La más frecuente es el déficit de inmunoglobulina A. Y luego pues está el lado contrario, que son la autoinmunidad o las alergias. Cuando la inflamación es exagerada, ¿no? de manera innecesaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, una enfermedad aparte de la enfermedad de Crohn que sea mixta, ¿cuál sería? Otra puede ser la artritis reumatoide. La artritis reumatoide también tiene respuesta TH1 y TH17. El lupus es otra que tiene respuesta TH1, TH17 y folicular, porque tiene autoanticuerpos, tiene infiltrado linfocitario crónico y tiene señal de interferón. Hay varias, a veces son mixtas, ¿no? A veces no son puras. La alergia es un ejemplo de una pura. Por ejemplo, la psoriasis es un ejemplo de una con predominio TH17, porque algo también tiene TH1, pero el predominio TH17 es bien importante, bien importante. A efectos prácticos el TH1 es despreciable. Doctor, ¿y si hablamos de una alergia así crónica tipo urticaria? Ya, no me está diciendo casi que nada. ¿Por qué? Es como que me dijera, y si hablamos de una inflamación, pero ¿qué tipo de inflamación, no? Cuando me dice alergia, en realidad hay 4 tipos de alergia, tipo 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 es anafiláctica, la 2 es mediada por anticuerpos, la 3 por inmunocomplejo y la 4 es citotóxica, celular. Y luego la urticaria es un síntoma, es un signo que se acompaña de prurito y ronchas. Esa es la urticaria. Y urticarias hay un montón. Hay urticaria alérgica, tipo 1. Hay una vasculitis que se llama urticaria vasculitis, que parece una tipo 2, pero no es una tipo 2, en realidad es una tipo folicular. De hecho, me da por inmunocomplejo, más el complemento, pero es tan inflamatoria que también inflama los vasos sanguíneos. Lo que pasa es que inflama los vasos sanguíneos de la piel. Entonces simula una urticaria. Clínicamente parece una urticaria, pero es una urticaria vasculitis, que a veces es una de las manifestaciones como sea el lupus. También a veces puede ser adquirida cuando es por autoanticuerpos y puede ser congénita, que son pacientes que nacen con un déficit del C1Q, de la primera unidad del complemento. Entonces, no le entendí la pregunta porque fue muy general. Entonces, ¿qué tipo de alergia? ¿Qué tipo de urticaria? ¿Me puede explayar la pregunta y ser más precisa? O sea, me refería a la urticaria que generalmente sale como así como unas ronchas ya, unas ronchas blancas, o a veces ya por la aplicación extrema se convierten o son ya de una tonalidad más rojiza, ese tipo. Ok. Primerito, en este semestre y el siguiente verán semiotecnia, ¿no? El arte de interrogar a un paciente y el arte de examinarlo. Y esto es fundamental. La medicina, por muy moderna que sea, parte de eso. Entonces tiene que diferenciar muy bien un síntoma de un signo, de un síndrome, de una enfermedad. Ok.
Síntoma es lo que yo siento. Por ejemplo, prurito. El paciente dice que le pica. Es imposible que yo vea cómo le pica, no puedo. Eso es algo que el paciente lo nota. Y tengo hasta escalas para medirlo. Luego tengo un signo, que es lo que puedo ver en el paciente, y lo puede ver el paciente, el médico, el vecino, el extraterrestre, lo puede ver cualquiera, que es un signo. Como por ejemplo, la roncha o abón, con H, abón. ¿Ya? Luego tenemos un síndrome, que es el conjunto de síntomas y signos. La urticaria es un síndrome, tiene un signo, que es el abón o la roncha, que puede ser pálida, o como dijo usted, blanca, o puede ser eritematosa, como dijo usted, rojiza. Es la misma roncha dependiendo de cuánta citoquina, qué tipo del grado de vasodilatación, básicamente. Y el síntoma del prurito, porque usualmente pica, porque liberan histamina por narices. Ok. Y luego tenemos la enfermedad. ¿Ya? A veces cuando digo, y eso es muy importante, porque cuando me dice, tengo tos, ¿qué podrá hacer? Pues depende, porque la tos puede ser por cáncer de pulmón, puede ser por asma, por reflujo, puede ser por asma alérgica, puede ser por gripe, por influenza, puede ser por coronavirus, puede ser por disfagia, porque tragó agua. Como ven, ese signo que es la tos, como buen signo, puede ser por muchas causas, como la fiebre. Fiebre, 3000 causas de fiebre, hasta los antibióticos dan fiebre. Es más, hay fiebre por paracetamol. Hasta me puede dar fiebre el medicamento que me la quita. Y lo mismo pasa con el dolor. El dolor es un síntoma que 10 billones de causas de dolor. El síndrome de urticaria depende. Si es por una urticaria vasculitis, la respuesta va a ser la respuesta por folicular, no, por autoanticuerpos, ¿no? Usualmente anticuerpos anti-C1Q, hay depósitos inmunocomplejos, con el C1Q que es nuestro, es autoinmune y me causa esa urticaria, urticaria vasculitis. Si nací con déficit C1Q, el angioedema hereditario, el nombre más conocido. Ahora, si esa urticaria es causada, por ejemplo, por sumaque venenoso, que es una planta ahí que está ahí en el S, usualmente es por el efecto químico, que es inmunidad innata. Ahí son los mastocitos que se activan. Ahí ni siquiera es tipo de respuesta de TH ningún tipo, simplemente es la inmunidad innata que por mastocito se degranula simplemente por la toxina de esta planta. Si es un prurigo por insectos, el prurigo por insectos es una respuesta tardía. Como buena respuesta tardía se da a las 48, 72 horas, usualmente donde me picó el mosquito, que es muy frecuente por mosquitos. Estos pacientes con esa inmunidad celular hiperactiva, a los 2-3 días, de repente tienen más ronchas. Es más, les pica tanto que luego tienen reacciones por rascado. Esa ni siquiera es, celular puede ser tipo TH2 o TH17. Si es si es alérgica, porque soy alérgico a los ácaros del polvo y entro a una casa que está recontra, que sucia, que nunca nadie la aspiró ni la lavó, pues igual entro y me empieza a picar el cuerpo, ¿no? Y me da pues una respuesta TH2 clásica, ¿no? Clásica, porque ya me expuse al ácaro del polvo, a su proteína, y me pica hasta la oreja. O, por ejemplo, un tipo de urticaria que se llama urticaria dermatográfica, en la cual el problema es que el mastocito está hiperactivo y estímulos inespecíficos como el frío o el el calor o la presión. Hay gente que es alérgica a todo. Por ejemplo, a un familiar mío en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, le dijeron que era alérgico a la lana, al polvo, al ni sé qué, ni sé cuánto. Y yo, eso suena muy raro. Los gringos se equivocan. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Nadie es perfecto.
Entonces le hice la pruebita del dermografismo, que es simplemente uno marca la piel, yo hago como un 3 de raya, se me enseñaron a hacerlo, un 3 de raya se puede hacer en el brazo o en la espalda, se lo hace con la punta de una pluma, le quitamos el esfero, nos quedamos con la punta, y se marca. Si el paciente tiene urticaria dermatográfica o dermografismo, escribir en la piel, y no ha tomado antihistamínicos en la última semana, el paciente va a tener una reacción, va a formar una roncha, una pápula en la piel que va a seguir el trayecto de la pluma, y esa pápula usualmente se va a poner aparte eritematosa. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que ese mastocito, con algo tan inespecífico como la presión del esfero, hace que se degranule y produzca la urticaria. ¿Ya? También, por eso el paciente, entre más se rasca, más le pica. Por eso el césped le pica y se rasca, y ¡pum!, la urticaria. El sudor le pica y se rasca, urticaria. Entonces la lana, lo mismo. O sea, cosas que hacen que piquen a todo el mundo, en estas personas, por esa respuesta innata, exagerada, pues le da. Y resulta que o no es alérgico a nada porque no le encuentran contra qué alérgeno es, o es alérgico a todo porque todo le causa la reacción. Entonces es importante usar bien el término y saber bien qué es lo que estamos tratando. Es importante eso. Como ven, es tener bien el concepto. No es tan difícil si no tiene bien el concepto. Si no, todo es inmunológico, todo es inflamación y suena igualito, pero es bien diferente. Porque las pruebas son diferentes y los tratamientos suelen ser diferentes. Si yo a este paciente con urticaria dermatográfica le pido un panel de anticuerpos IgE contra 1000 antígenos, no me va a hacer ninguno positivo, porque no es una inmunidad mediada por IgE. Negativo. Y si no hago una prueba gratis, que es simplemente hacer esto, no me voy a enterar. Y no es tan infrecuente, ¿no? ¿Contesté su pregunta o me amplío en el tema? Sí, contestó la pregunta, doctor. Gracias. Okay, entonces es importante que ahora vayan... a mí me encanta la fisiopatología, la patogenia, cómo se da una enfermedad. Si ustedes dominan la patogenia, dominan medicina, porque ustedes relacionan esto con los síntomas y signos y entienden por qué se da la enfermedad. Y así ven qué tipo de prueba piden y qué tipo de tratamiento hacen. Por ejemplo, respuesta TH1, por ejemplo, en el Crohn. ¿Ok? Entonces, en el Crohn obviamente es autoinmune, tengo inflamación crónica. Si esto está exagerado, voy a tener fiebre. Esta citoquina me va a dar fiebre. Bueno, más por la IL-17, pero me va a dar fiebre. Porque la IL-17 hace IL-1, IL-6 y TNF, y eso da fiebre. Entonces, entiendo por qué me da fiebre. ¿Ok? Entiendo por qué la biopsia me da un patrón empedrado por el acúmulo de macrófagos en el intestino. Entonces, entiendo la prueba por qué pide esto en eso. Como aquí no hay anticuerpos, no tiene mucho sentido pedir anticuerpos en la enfermedad de Crohn. El diagnóstico no se hace pidiendo anticuerpos porque usualmente los anticuerpos son negativos. Ahora que la medicina avanza, resulta que tampoco es un medio linfoide y por ahí los antisaccharomyces cerevisiae podrían ser positivos y los ANCA típicos contra la lisozima podrían ser positivos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que biopsia y punto. La biopsia me va a dar en base a la presencia de neutrófilos y de granulomas y otras cosas más, me va a decir qué es lo que tiene el paciente y me diferencia de otras enfermedades. Es más, para no largar el cuento, le doy un anti-IL-22 y se acabó el drama. Punto. Ya está. Curado. Fuera. Alergia. Si bloqueo la histamina de los eosinófilos y los mastocitos, mejora la inflamación por la histamina. ¿Ok?
porque me va a dar prurito. Recuerden que es contra los helmintos. Imaginen que tiene una sanguijuela, un gusano ahí en la piel, y el prurito hace que yo me rasque. Entonces, de manera inconsciente, voy quitando el microbio del intestino, moco, etcétera, para sacarlo del cuerpo, de la piel o del intestino, de donde sea, quiero sacar el microbio. Pero ese mismo me va a dar prurito, me va a dar tos, me va a dar estornudo, me va a dar diarrea, dependiendo de dónde esté la histamina. Me va a causar vasodilatación, roncha, etcétera. Como lo diagnostico, como esto también es específico, la alergia tipo 1, voy a tener anticuerpos de clase IgE contra el maní, contra el arroz, contra el ácaro, contra la caspa del gato, contra tal por cual. ¿Okay? Y lo trato no solo con antihistamínicos, sino con corticoides, tópicos o sistémicos, o lo moderno, bueno, que puede ser un anti-IL-4. Respuesta de TH17, por ejemplo, la psoriasis. La psoriasis. Ahí, una de las hipótesis de la psoriasis es que los estreptococos de la piel, que toda nuestra vida está repleto de estreptococos, el cuerpo que debe estar en paz con esos estreptococos de la piel, de repente no está en paz y quiere atacarlo. Pero el estreptococo está fuera de la piel, no está dentro. Entonces lo que hace es una invasión de neutrófilos en los tejidos de la piel, que causa un recambio celular acelerado, con las placas y la descamación y la induración, y que me va a causar, pues esto en la biopsia, es lo que voy a ver, me puede picar, porque también el mastocito se puede degranular, y se ve pues la placa solamente roja, descamada o indurada, 2 de ellas o 3 de ellas. Y literalmente le puedo bloquear con el secokinumab, la IL-17, y se acabó el drama, ya está, fuera. Y lo mismo con la artritis psoriásica. Y en el caso de, por ejemplo, del lupus, veámoslo solamente en la parte autoinmune, sino más complejo, pues estos anticuerpos pueden ir contra ciertos tejidos, por ejemplo, contra el antígeno RH, contra el antígeno A, B o P, o cualquiera que ustedes quieran, de los glóbulos rojos, y los destruyen. Anemia hemolítica autoinmune, o contra las plaquetas, trombopenia autoinmune, o contra los núcleos de las células muertas, contra antígenos nucleares, antígeno anticuerpo, eso va y se deposita en la articulación, artritis, se deposita en la piel, rash, se deposita en el riñón, nefritis. Todo eso me activa estas citoquinas, fiebre, pérdida de peso. ¿Cómo lo trato? Le doy corticoides, evito la inmunidad celular, evito la inmunidad moral, menos autoanticuerpos, menos inflamación, menos artritis, menos rash, menos nefritis, no fiebre. Le doy un inmunosupresor, no inmunidad celular, no inmunidad moral, y se acabó el drama. O literalmente uso belimumab o rituximab, que son antilinfocito B, el rituximab contra el linfocito B inmaduro, el belimumab contra el BAF o BLIS, como quieran, la escuela quieran usar, que es un activador del linfocito B, no viendo que se active, no hay autoanticuerpos, no hay enfermedad. ¿Me explico? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a ir despacito. ¿Alguna duda de la diapositiva anterior? No, doctor. Ok. Entonces, primero, propiedad general de las citoquinas del linfocito T. Primero, se producen de manera temporal frente a un antígeno. Recuerden que es una inmunidad adaptativa. No son células linfoides innatas, son células linfoides adaptativas. Tiene receptor CD4 o CD8 en el caso de la citotóxica. ¿Y esto qué implica? Que las citoquinas se producen cuando son necesarias, cuando la inflamación es cierta y es necesaria, para evitar la autoinmunidad, la alergia. Segunda propiedad, actúan sobre la misma célula autócrina o en las cercanas, parácrina.
¿Qué significa esto? Que estas citoquinas sistémicas, cuando son así sistémicas, reflejan o infección grave o autoinmunidad. Y esto es muy importante porque tenemos que diferenciar. El microbio es local, ¿no? Tengo una cistitis infecciosa, tengo una erisipela, tengo una caries, tengo una otitis, etcétera, etcétera, local. Pero pongamos que viene un drogadicto y se mete heroína en la vena y se mete en una heroína con un gran negativo o con una pseudomonas. Tiene una bacteriemia por un gran negativo. Ese paciente lo más probable es que termine en una sepsis, que es una respuesta inicialmente normal contra el microbio, pero sistémica, lo que se llama síndrome de una respuesta inflamatoria sistémica. No es en el sitio donde entra el microbio, es por todo el cuerpo, típico de infección grave. Esa cistitis y luego es una pielonefritis sistémica grave. Si esa neumonía, que está inicialmente lobar, produce una respuesta inflamatoria grave contra el microbio, al final es la inflamación la que me termina matando. El famoso tocilizumab, que ya se lo mencioné antes, un anti-interleucina 6, que se está usando y se usó en COVID, tiene la aprobación para el síndrome de liberación de tormenta de citoquinas, que se da en un 25% de los pacientes con sepsis. De hecho, los estudios originales son este tipo de pacientes, que lo que estaba matando al paciente no era la infección, era la hiperinflamación. ¿Ok? Entonces, pilas con eso, porque el mismo humor de la sangre, el mismo plasma, tiene sustancias que nos ayudan a las infecciones, pero también puede ir en contra de nosotros cuando esa inflamación nos termina matando, que es lo que pasa en el COVID. ¿De acuerdo? O lo mismo sin haber microbio, que es lo que define la autoinmunidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. De acuerdo. Luego tenemos el pleiotropismo. ¿Qué significa esto? Que una misma citoquina, no es solamente que la interleucina 17 produce TNF-alfa, también produce interleucina 1, también produce interleucina 6. Entonces, una misma acción, una misma citoquina puede tener varias funciones. Y esto es importante porque, primero, la misma citoquina produce diversas acciones, pero me puede limitar cuando en esta época podemos bloquear esas citocinas debido a que puedo que tenga un efecto no deseado. Por ejemplo, uno que usé ayer en la clase, la interleucina 6. La interleucina 6 produce fiebre, produce anemia por alteración de la liberación de hierro de los macrófagos, produce mialgia, fatiga, etc. Pero también hace que haya una cantidad normal de neutrófilos vigilando en sangre, porque los saca de sitios de almacenamiento como el vaso, el órgano llamado vaso, el vaso o los pulmones, y estén circulando. Si yo bloqueo la interleucina 6, puedo como efecto adverso tener neutropenia. Neutropenia, porque a expensas de IL-6 tengo un número, porque aparte, ciertas citoquinas se liberan en la mañana, en picos, ¿no? En cantidades bajitas, pero lo hacen. Si yo la bloqueo, pues igual no tengo ese mecanismo. Algunos pacientes son muy sensibles a la neutropenia. Entonces, un efecto no deseado. Y por último, la redundancia. Otras citocinas pueden tener similar actividad biológica. Entonces, lo mismo, puede que bloquear una citoquina no sirva para nada porque la otra está haciendo el mismo efecto que no quiero que tenga. ¿Ok? De hecho, eso lo vemos en las enfermedades, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, la artritis reumatoide, que tiene un montón de dianas. ¿Ya? Vemos que hay pacientes que no responden si bloqueo el TNF-alfa. No responden.
Y tampoco responden si bloqueo la interleucina 1. Y tampoco responden si bloqueo la interleucina 6. Igual responden si bloqueo el factor promotor de las citoquinas a través de los anti-JAK. Porque ese paciente igual tiene, como son respuestas mixtas, no es que es TH1 pura, TH17 pura, sino que son respuestas variables, igual lo que en ese paciente predomina es la respuesta TH1, TH17, o folicular, o algo que todavía ni sabemos, ¿no? De hecho, el TH17 se llama así linfocito, no porque fue el número 17 que se han encontrado, sino porque la interleucina que se descubrió era la interleucina 17. Así se le descubrió, y por eso es que ese helper se llama TH17, porque primero se descubrió la citoquina. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Ok. Entonces, esto hay que aprendérselo, porque primero esto lo toman en los exámenes de ingreso al MIR y a los STEPS. Ahí se asume que el médico debe saber esto. Y esto se los voy a tomar. Entonces, ¿qué hace la IL-2? La IL-2, acuérdense que esa era la citoquina que tenía el linfocito T virgen cuando tenía la coestimulación con la célula presentora de antígeno, con su epítopo del HLA-1,2, dependiendo si era T, CD4 o CD8, y el mismo linfocito T, él mismo producía su interleucina 2, para que el linfocito prolifere y se diferencie. Entonces, el interleucina 2 que favorece que el linfocito T prolifere, empiece a multiplicarse, lo que se llama la expansión clonal. ¿Quién lo hace? Los linfocitos T activados. Esto es un ejemplo de autócrino y de parácrino. ¿Y qué también hace? Hace que los T reguladores, que es otro tipo de T efectores que todavía no estamos hablando, no se mueran. Otra citoquina, ya la conocemos desde la primera clase, el interferón gamma. No confundir con alfa o beta, que da lo que es el estado antiviral. El gamma activa el macrófago para que tenga respuesta M1 o clásica. ¿Quién la produce? La producen un montón de gente. Los TH1, CD4, los TCD8 y los natural killers. Acuérdense que era básicamente para los microbios intracelulares. ¿Ok? La IL-4, ya algo conocíamos en la parte innata, cuando vimos células linfóides innatas, respuesta TH2, respuesta inflamatoria tipo 2, y ahora en adaptativo, respuesta TH2. ¿Qué hace esta famosa interleucina? Hace que ese linfocito B cambie de clase y en vez de producir cadenas pesadas tipo alfa, mu o M, o gamma o IgG, produzca tipo epsilon, inmunoglobulina E, que eso solamente sirve para los helmintos. Y si no tengo helmintos en mi cuerpo, siendo un alergeno, me voy a enfermar de alergia. Entonces, cambia pues el tipo de inmunoglobulina, que no sirve para nada más que para dar alergias. Y hace que el macrófago se active de la manera alterna, los M2. ¿Quién va a producir este tipo de interleucinas? Los linfocitos TH2 CD4 positivos y los mastocitos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Ok. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la interleucina 5? La interleucina 5 va a activar los eosinófilos, que también producen, tienen gránulos y pueden degranularse, ¿no? ¿Qué va a producir esto? Linfocitos TH2, CD4 positivos, obviamente, mastocitos y células linfáticas innatas. Recuerda que las linfóides innatas también pueden ser tipo 1, 2 o 3. IL-13, igual que la IL-4, un cambio de clase de IgE, hacen que esos linfocitos B produzcan inmunoglobulina E y también activan de manera alterna el macrófago y también va a ser producida por los TH2, los mastocitos, pero también por células linfóides innatas. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No. Luego tenemos la IL-17. ¿Qué hace la IL-17? Estimula la inflamación aguda, porque estimula un poco de citoquinas que ya pronto veremos. ¿Quién produce esto? Los linfocitos TH17 y otras células que tienen que ver con la respuesta inflamatoria aguda. ¿Qué hace la interleucina 21? Activa el linfocito B y hace que los linfocitos T vírgenes se diferencien, se especialicen en linfocitos T foliculares. ¿Quién va a favorecer esto? Otros linfocitos T foliculares. ¿Qué hace la IL-22? Hace un mantenimiento de la función de barrera de los epitelios, piel y mucosas. Los linfocitos TH17 liberan esta interleucina, natural kines y otras células linfoides innatas. Entonces es importante una manera, tengo dos maneras de aprender, o memorizándola, así los médicos eventualmente desarrollamos algún tipo de inmunidad, un tipo de memoria fotográfica, o que es mucho más sencillo relacionarlo. La IL-2 tiene que ver con esto y con esto. Y podemos agruparlo: respuesta TH2, respuesta TH1, respuesta TH17 o folicular, ¿no? Es una manera de un poquito para que sea más sencillo aprenderlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Ok. Entonces vamos un poquito más despacito y regresando sobre lo dicho. Primero, tenemos respuesta inflamatoria tipo 1. ¿Quién es el culpable? Microbios intracelulares. Entonces, ese microbio intracelular estimula a un CD4, porque este es un CD4, que en presencia de unos estímulos que ya veremos, se va a diferenciar, se va a especializar en un TH1. Este TH1 va a producir interferón gamma. Y este interferón gamma va a hacer que el macrófago se active y esos microbios intracelulares con vesículas, dentro de la vesícula, van a lisarse. Y ya veremos cómo se hace esto. Primerito, tengo que tener a este macrófago, tiene que haber procesado los antígenos de este microbio para que de manera específica, a través de un péptido, estimule a este linfocito T, en este caso ya es efector, ya está maduro, que gracias a su coestimulación se va a unir al CD4, o sea, CD40 es ligando. Es recibido como una inflamación verdadera y necesaria, y el linfocito TH1 va a liberar interferón gamma. Ese interferón gamma va a tener unos efectos en el macrófago, que lo que va a hacer es activarlo. ¿Y esto a qué llamamos? Ese macrófago primero va a liberar citoquinas, va a liberar factor necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 12, y quimiosinas, que acuérdense que las quimiosinas eran moléculas que hacían que otros microbios, perdón, otros leucocitos, tanto neutrófilos como monocitos, macrófagos y como linfocitos, migraran de la sangre a los tejidos. También va a hacer que este macrófago exprese moléculas MHC o HLA y su cuestión, el B7. Y gracias a las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico, va a activar unas lisosimas que van a destruir a estas bacterias que han sido endocitadas, fagocitadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, doctor. No, doctor. Entonces, ¿qué tenemos? El macrófago va a producir especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico. ¿Quién produce más especies reactivas de oxígeno? ¿El neutrófilo o el macrófago? El macrófago. No, el neutrófilo. El macrófago produce más óxido nítrico. ¿Ok? Al principio del libro pareciera como que el macrófago no producía especies reactivas de oxígeno, decía que sí, pero es porque sobre todo produce óxido nítrico. En todo caso, también esas enzimas lisosómicas son las que van a lisar, destruir al microbio. Básicamente, ese endosoma o fagosoma, donde el microbio se endocita, se va a unir a un fagolisosoma, donde va a liberar todas estas sustancias destructivas, muy destructivas, y va a matar al microbio. Es como el agua oxigenada. Secreta TNF y L1 y L12 y quimiosinas, con lo cual van a reclutar leucocitos, van a pasar inflamación, y la IL-12 es una citoquina que favorece la diferenciación TH1 y la producción de interferón gamma. Esto es importante porque, a ver, esto es como ustedes que son estudiantes de medicina. Todos ustedes van a ser médicos. Y lo ideal sería que se especialicen, se diferencien. Unos serán cirujanos, otras serán neurocirujanas, unos serán cardiólogos, otras serán reumatólogas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un estímulo, usualmente es lo que a uno le guste, para que de médico general pasen a ser patólogos, radiólogas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los últimos años, debido a que tenemos más reumatólogos dando materias en la carrera, muchos estudiantes están escogiendo esta especialidad que muy pocos médicos escogen, ¿no? Entonces, se ha multiplicado el número de médicos que se quieren diferenciar en reumatólogos, que se enamoran del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué estímulo hace, aparte de obviamente el microbio intracelular, pero mediante qué estímulo realmente hace que ese linfocito T, CD4 positivo, virgen, se active, se seleccione y se expanda y se diferencie en un TH1 y en un TH2 o TH17 o regulador o linfoide? Pues la interleucina 12. ¿De acuerdo? También, esto, acuérdense, estímulo IL-12. Y luego, una mayor expresión del coestimulador B7 y moléculas de clase de histocompatibilidad. Que esto hay mayor activación del linfocito T, lo cual amplifica su respuesta. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadrito de los tres tipos de respuesta de inflamaciones tipo 1, 2 y 3. El tipo 1, estímulo, microbios intracelulares. Por ejemplo, las micobacterias. Y depende quién agarre esa micobacteria. Si la agarra una célula dendrítica, es porque la va a endocitar. Pero en este caso no la agarra, porque en este caso, por respuesta inmune innata, el linfocito natural killer va a liberar interferón gamma. Y esta célula dendrítica, frente a este microbio intracelular, va a liberar interleucina 12. Entonces, esta interleucina 12 va a hacer
que este linfocito se transforme en un TH1. ¿Por qué es que inducen estos citoquinas? Inducen que se activen unos factores de transcripción llamados STAT1, STAT4 y TBET, que van a hacer que ese linfocito se diferencie, se especialice en un TH1. Ahora, si es un helminto el que está causando el estímulo, el sistema inmune innato, a través de IL-4 y la célula dendrítica, con su péptido, va a hacer que este linfocito T se active por el antígeno, pero se diferencie porque se activan los factores de transcripción STAT6, GATA3 en un linfocito TH2. Por cierto, no solamente el mastocito, también sino los eosinófilos y otros TCD4 que liberan IL-4. Respuesta TH2 o alérgica. Y luego la respuesta inflamatoria tipo 3, microorganismos extracelulares, y con la interleucina, con las células dendríticas que liberan IL-1, IL-6, IL-23 y el factor de crecimiento tumoral beta, va a hacer que ese linfocito activado se diferencie por activación de estos factores de transcripción STAT3 y error gamma T en un linfocito TH17, ¿no? Entonces aquí tenemos los culpables que dan este tipo de linfocitos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, doctor. Ok. Bueno. Entonces, regresemos un poquito a ver un poquito más detenido la respuesta inflamatoria tipo 2, la inflamación tipo 2. Tenemos los helmintos, que es lo normal, pero lastimosamente también tenemos antígenos proteínicos o proteicos, usualmente inocuos, como la penicilina, que es un antibiótico, como proteínas del maní, proteínas de la leche, la caseína, como la cora del polvo, la caspa del perro, etc. Bueno, ese alergeno o ese helminto, las proteínas de esa molécula son procesadas de manera normal por la célula presentadora de antígeno. En su péptido a este linfocito CD4 virgen. Y en presencia de IL-4, va a ser que ese linfocito, que ya ha sido activado y proliferado, debido a la IL-4, se va a diferenciar en un TH2. Entonces, este TH2 que va a ser más IL-4. En el caso de IL-4 para sí mismo, va a ser que otros linfocitos se transformen en linfocitos IL-4. TH2, perdón. Y junto con las células foliculares, van a hacer que ese linfocito B, que de entrada iba a producir interleucina A, gamma o M, le da por producir interleucina inmunoglobulina E, que es algo como bien infrecuente, ¿no? Y esta inmunoglobulina E obviamente va a unirse frente a estas moléculas y junto con los mastocitos van a hacer que el mastocito se degranule, produciendo histamina. Esta histamina, dependiendo en qué sitio lo haga, va a producir picor de nariz, va a producir estornudos, va a producir diarrea, si es el intestino, va a producir prurito en la piel, etc. Esta IL-4 y esta IL-13 en el intestino va a producir que ese intestino secrete moco y aumente el peristaltismo para tratar de que el helminto se libere. Cuando hago la rural, algún paciente les contará que defecó gusanos, ¿no? Si esta producción de moco y aumento de la acción parasimpática pasa en el bronquio, resulta que tengo moco en el bronquio, me lo tapa, o tengo broncoconstricción y eso me causa asma alérgica. Y esta IL-5
va a hacer que también se me active el eosinófilo y más chance para que me libere histamina o actúe contra los helmintos, ¿no? Y va a producir también la IL-4, la IL-13, que ese macrófago se active, pero por la vía alterna, causando un macrófago que llamaremos M2. El M1 o clásico es por interferón gamma, el M2 por estas citoquinas. Y esto, además de sus efectos antiinflamatorios, va a aumentar la fibrosis y la reparación tisular, que es la siguiente. Vía clásica, UM1, me da por interferón o los PAMs en los toll receptors, macrófago activado, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas, que van a tener una acción microbicida in situ o por fuera, fagocitosis y muerte de bacterias y hongos por fuera, y además va a producir interleucina 1, 12, 23 y quimiosina. Acuérdense que la 12 va a ser respuesta a TH1 y la 23 respuesta a TH17. En resumen, va a haber inflamación. En cambio, ese macrófago activado por IL-4 y IL-13 va a hacer que ese macrófago va a producir interleucina 10, que recuérdense que es antiinflamatoria, y factor de crecimiento tumoral beta, que tiene efecto antiinflamatorio. Reparación de las heridas y fibrosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. ¿Preguntas? Ok. Bueno. Entonces aquí, digamos, ponemos un ejemplo de un experimento. La leishmania es un microbio intracelular. Entonces, si esos animalitos infectados con por leishmaniasis, si tienen de manera normal una respuesta TH1, el paciente, el ratón se recupera. Pero si son ratones mutantes, en los que les hace una alteración de un gen, en que la respuesta TH2 es la que predomina, esto se disemina. ¿Ok? O podemos el caso de la Mycobacteria leprae, la lepra, enfermedad antiquísima, bíblica. Los pacientes que habitualmente tienen la respuesta TH1 van a dar la lepra tuberculoide, van a producir el granuloma, con el granuloma macrófago, respuesta TH1, interferón gamma. Desfiguran, ¿no? Esa expresión leonida, citotóxico contra los nervios, bla, bla, bla. En cambio, esos pacientes inmunodeprimidos o no inmunocompetentes, con una TH1 defectuosa o TH2 dominante, van a la lepra lepromatosa, ya que aparte es bacilífera, más que se contagie, y que da unas lesiones cutáneas un poquito inespecíficas. Hay que ser muy buen dermatólogo para diferenciar ese tipo de lepra, que tiene 1000 caras. 1000 caras. Eso a veces se confunde con lupus o con otras enfermedades que veo yo. Y a veces el dermatólogo dice, esto es una lepra, y aparte le hace la biopsia y crece la micobacteria saludando. Luego tenemos que entonces ese linfocito T virgen con esa misma Mycobacterium leprae, que es una bacteria intra o extracelular, tenemos respuesta TH1 o respuesta TH2. TH1, interferón gamma TNF, macrófago tipo M1. O respuesta TH2 y IL-4 y IL-13, macrófago respuesta M2. Entonces, como en el mismo humano puede haber ambas respuestas y eso tiene una correlación clínica. Tuberculosis lepromatosa, bacilífera o no bacilífera, tal por cual. El de aquí es el que se pone horrible, digamos el que se le cae la piel, el que se amputa por neuropatía. El paciente no tiene una artropatía neuropática y entonces se va amputando por cómo mueve la mano y los pies de manera alterada. Y el acá es más difícil de diagnosticar y aparte más contagioso por esa respuesta inmune más pobre, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor.
Entonces, tenemos, en cambio, en la inmunidad, en la inflamación tipo 3, el estímulo obviamente son microbios extracelulares, y esa célula receptora de antígeno va a procesar los antígenos de estos microbios. Ese péptido procesado va a hacer conexión solamente contra el linfocito T que actúa contra ese péptido. Si es un CD4, este linfocito se va a seleccionar y va a proliferar, y en presencia de IL-23, por ejemplo, o de factor de crecimiento tumoral beta, va a diferenciarse en un linfocito TH17, que va a producir, como dice su nombre, interleucina 17, o también interleucina 22. Entonces, cada tipo de interleucina va a tener funciones. La 22 va a hacer que los epitelios produzcan los llamados péptidos antimicrobianos, lisocimas, que tenemos, defensinas que tenemos en los epitelios, mucosa y piel, y que también aumentan la función del microorganismo de barrera, ¿no? Y el 17 es excelente, acuérdense, en inflamación aguda, factores de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, los típicos factores inflamatorios, aumento de leucocitos celulares por las quimiosinas, y pues eso. Y va a estimular sobre todo al neutrófilo. Acuérdense, neutrófilo, inflamación aguda. Linfocito, inflamación crónica. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay una pregunta? No, doctor. ¿No hay preguntas? Bien, bueno. Lo tenemos. Ahora vamos a hablar acerca de la citotoxicidad. Entonces tiene que, primerito, la célula en cuestión ya puede ser una célula epitelial o un macrófago, que en todo caso está infectada por un microbio intracelular que no depende de una vesícula, sino que el microbio está libre en el citoplasma. Esa célula procesa los péptidos del microbio y se los presenta a un linfocito CD8 positivo. Ese linfocito CD8 positivo que ya está activado, ya es un especializado en ser citotóxico, citolítico, y obviamente con su coestimulación va a liberar unas sustancias llamadas perforinas y granzimas. ¿Qué hace la perforina? La perforina hace unos huecos en el citoplasma para que entre las granzimas, entran y activan unas proteínas llamadas caspasas. Se activan las caspasas, esa célula se muere. Se muere. Da igual si por un virus, por una bacteria, o sana, o tumoral, se suicida. Apoptosis, muerte celular programada. Ok, aquí tenemos ese complejo. Acuérdense de que las integrinas, este complejo ICAN1, el FA1, es para que la célula se pegue. Estén ahí las dos pegaditas mientras se produce la interacción. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esta diapositiva? Ninguna, doctor. De acuerdo. Entonces aquí tenemos el ejemplo, en cambio, de un macrófago. Un macrófago o un macrófago neutrófilo, pero solamente un macrófago, porque el neutrófilo fagocita y se muere. Eso no tiene que decirle que se suicida, automáticamente lo hace. Por eso la pus está llena de neutrófilos muertos, ¿no? Entonces, estos macrófagos que han fagocitado un microbio, aquí tenemos dos ejemplos, un microbio en forma de vesícula y un microbio libre en el citosol. Si actúa en él un linfocito CD4 positivo, y mediante este tipo de inmunidad inmural, solamente por el interferón gamma, haga que el fagosoma se una al lisosoma, y ese fagolisosoma, por enzimas digestivas, óxido nitroso
óxido nítrico, perdón, y especies reactivas de oxígeno, va a matar esos microbios del fagolisosoma. Pero ese microbio que está libre en el citoplasma, nadie lo toca. Entonces, ese macrófago va a procesar ese antígeno para el linfocito T citotóxico. El citotóxico reconoce esta información y va a decirle al macrófago que se muere, cosa que el neutrófilo hace siempre. El macrófago endocita algo y se muere. El macrófago solamente lo hace si lo dice. Y eso es para ese tipo de microbios que se ha adaptado para infectarnos a nosotros. Para infectarnos a nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? No, doctor. De acuerdo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo ciertos microbios se han adaptado, han evolucionado para defenderse de nosotros, de nuestras defensas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las micobacterias, como la lepra y la tuberculosis. Enfermedades que todavía no podemos erradicar y que no dan miedo que los pacientes tengan, porque eso es un dolor de cabeza. ¿Qué hacen las micobacterias? Evitan la inhibición del fagolisosoma. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tenemos? Tenemos que evitamos que esa bacteria que se ha endocitado, que ha sido fagocitada, evitamos que estas bacterias evitan que el lisosoma se una al fagosoma. Entonces, por lo cual, por mucho que se active el macrófago, no pasa nada. Entonces, no nos sirve. Entonces, por eso es que todas estas bacterias podemos solamente matarlas con antituberculosos, antifínicos. No queda otra. Si no, por muy no tenemos opciones, ¿no? Bueno, esto no es tan cierto porque a veces, bueno, se puede hacer, sobre todo en la tuberculosis, la tuberculosis, puede haber un tuberculoma, un granuloma alrededor del Mycobacterium para que al menos contenerlo. No lo mata, pero lo contiene, ¿no? Es lo que hacen los granulomas, ¿no? Con los macrófagos y los histocitos, ¿no? Bueno. Luego tenemos 3 tipos de virus que son, lo llamamos los herpeviridae. Hay 8 tipos de virus herpes, tipo 1, 2, 3 hasta el 8. El tipo 1 es el que causa el herpes simplex o herpes labial, que es muy frecuente. 8 de cada 10 ecuatorianos lo tiene. Lo que pasa es que muchos son inmunocompetentes y digamos que solo tuvieron la primera infección. Pero como ven, es un virus que es muy eficaz en evitar su destrucción completa, ¿no? Entonces, sobre todo porque es un virus que además se ataca a las células neuronales, entonces es más difícil que haya respuesta citotóxica, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se escapa el virus de herpes simplex? Evita que la proteína transportadora de péptidos, el TAP, que unía el péptido procesado en el protosoma y lo unía al HLA de clase 1, para la inmunidad citotóxica, pues no inhibe. Entonces, no hay ese tipo de inmunidad humoral, está bastante deprimida. Por eso, nunca nos podemos curar del herpes simplex. Podemos dar antiviral, aciclovir, varaciclovir, y evitar la replicación viral en ese momento y el paciente mejora en ese momento, pero le da al siguiente mes, o a los 6 meses, o en 2 años. ¿Ok? No se puede. Y es bastante parecido el simplex y el 2. El 2 es el genital, el que es una ETS. El tipo 3 es el virus de la varicela zoster, en la que los niños pequeños da varicela, pero que en los adultos, sobre todo ancianos o inmunodeprimidos, se reactiva porque está también en las células neuronales y se activa con un herpes zóster, que es en el trayecto del nervio, que causa una neuritis, y produce vesículas
costras, pústulas en el trayecto del nervio. ¿Ya? Ese es el tipo 3. El tipo 4 es el virus de Epstein-Barr y el tipo 5 es el citomegalovirus. Por cierto, ambos virus los tiene 8 de cada 10 ecuatorianos o latinos, nosotros somos en latinos, y está implicadísimo en la fisiopatología del lupus. Entonces, ¿cómo se escapan estos? El citomegalovirus, ¿qué es lo que hace? El citomegalovirus puede evitar la función del protesoma. Entonces, esas proteínas del citomegalovirus no son procesadas, con lo cual no pueden ser presentadas como péptidos al sistema inmune, en el caso de la inmunidad tipo 1, de la inmunidad celular, perdón. Y en el caso de, también evita que los HLA de clase 1 sean exocitados hacia la membrana celular. Entonces, otro mecanismo por el cual el citomegalovirus evita que se cure, ¿no? Usualmente este virus es el que causa la mononucleosis o enfermedad del beso o la glandular fiebre glandular que llaman los gringos a esta enfermedad, que causa fiebre, adenopatías, cuadrihepatitis y fatiga crónica, ¿no? Luego, el virus de Epstein-Barr, que también da esa misma enfermedad, también inhibe la presentación del antígeno, porque puede inhibir la actividad del protosoma, puede inhibir la actividad del protosoma, con lo cual el péptido no se presenta, o puede producir producción de interleucina 10, ¿no? O sea, favorece que la célula produzca IL-10, que inhibe al macrófago activado y a las células dendríticas, ¿no? Con lo cual, de manera muy eficaz, estos virus pues nos alteran nuestra inmunidad y son incurables, ¿no? Solamente el virus de Epstein-Barr, bueno, está asociado al linfoma en algunos pacientes, no en todos, y ambos, o todo el CMV, en pacientes con inmunosupresión, por ejemplo de trasplante, puede haber una reactivación por este microbio, ¿no? Dando verdadero dolor de cabeza porque ahí puede afectar la retina, el riñón, etc. Y por último tenemos los poxvirus que pueden producir receptores solubles contra la interleucina 1 y el interferón gamma. Con lo cual, pues ya les digo qué efecto tendrá para que estos virus hagan lo que les da la gana. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Doctor, ¿y otro ejemplo de virus que evada la inmunidad celular? Otro ejemplo, el ejemplo clásico es el virus del SIDA. Literalmente mata a los CD4. Se replica en los CD4. Entonces, se mete en un CD4, se multiplica, lo destruye y infecta a otro CD4. Los infecta, se replica, los destruye e infecta a otros. Entonces, así repite el ciclo miles de veces durante varios años y le da SIDA. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Okay. Y por último, un experimentito. Si tenemos aquí una infección viral y tenemos en naranja la carga vírica, que vamos a tener por narices, vamos a tener una respuesta, unos linfocitos T efectores, que eso es normal. Eso es normal. Estos T efectores eventualmente, vamos a meter el número y su respuesta al inicio es alta y luego decrece, ¿no? Y solo, digamos, tenemos la respuesta, el efecto de memoria. Pero, por ejemplo, en infecciones crónicas, como por ejemplo otro virus que también se evade la inmunidad, es la hepatitis B y típico la hepatitis C, pero hay hepatitis B y C crónicas,
tenemos el virus, crece, y la respuesta inmunitaria es turra en algunos pacientes. Entonces el virus sigue estando ahí, replicándose, dando hepatitis y nos puede dar hasta cáncer o cirrosis. Y los linfocitos efectores tenemos su respuesta inicial, pero los linfocitos se agotan y ya no pueden responder al virus. Y esto es un ejemplo muy bueno porque en el caso de la hepatitis C, le puedes poner interferón y el interferón reactiva a estos linfocitos y en algunos pacientes funciona. Pero claro, pues pónganse pues ustedes interferón a cada rato. Le da fiebre, fatiga, dolores articulares, musculares. Hay gente que no lo aguanta, ¿no? O no le funciona. Y bueno, para la clase de hoy día, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿cuál es el mecanismo por el cual la hepatitis B y C evade la inmunidad celular? En mecanismo de la hepatitis B y C, eso no me lo he estudiado. Acá vamos a hablar con el primero de la hepatitis C. Si el interferón funciona, seguramente hace el tema este de la... Ya, un mecanismo es mutación. Entonces, si el virus constantemente va mutando, el sistema inmunológico es como el virus de la gripe. O sea, no reconoce al mismo virus porque va cambiando su secuencia. Entonces hace anticuerpos contra uno, pero ya no sirve porque ahora es diferente. Eso es uno de los mecanismos, ¿no? No está muy claro, ya es poco conocido, pero uno de los mecanismos es ese, como el virus de la gripe, ¿no? Otro... Los pacientes que tienen un polimorfismo llamado C-C tipo favorecen la producción de leucina, los que tienen ese polimorfismo parece ser que tienen una tasa del 50% de curarse de la hepatitis C versus el resto que es un 20% que solamente logra curarse. Eso es más probable en europeos que en africanos.
Y aparte de este polimorfismo, aparte es una buena respuesta para el interferón. Lo que no sabemos qué hacer, lo que no sabemos qué hace este polimorfismo, estando más asociado. Entonces vemos que las mujeres tienen un menos riesgo de que se haga crónico, la infección sintomática menos riesgo, que ocurra durante la infancia menos riesgo, los que tienen un HLA de clase 2, el llamado D1 y DQB1, menos riesgo, los que hacen anticuerpos neutralizantes contra las proteínas estructurales menos riesgo, y los que hacen los pacientes que hacen anticuerpos contra el sitio de unión de la hepatitis C a las células. Pero ahí no se sabe realmente bien. Ok, doctor, gracias. Ahora vamos con hepatitis D. Ya, hay mutaciones de la hepatitis B. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante había la cepa mediterránea que incluso nos podía dar falsos negativos en las pruebas de hepatitis B, pero bueno. Hay una que se llama promotor del antígeno core o variantes de la elección del antígeno pre-S que se asocia a que los pacientes se hagan hepatitis B crónica. El principal factor de progresión también es la carga viral. Los pacientes que tienen una carga viral por encima de 2000 unidades por mililitro tienen mayor riesgo de cronicidad, ¿no? Y también los que tienen antígeno de superficie. Los que tienen una fase de replicación prolongada. Bueno, de momento esos factores. También competición con otros virus. De momento esos factores. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Cada grupo del que hicieron la tutoría va a compartir su documento final, su borrador final, con otros dos grupos del curso, para que vayan viendo qué tipo de correcciones harían
al documento de sus compañeros. La primera semana que regresemos a clases, después de las vacaciones de Navidad, vamos a revisar ese tema. Pero ahorita lo que quiero que hagan es que compartan su borrador final con otros dos grupos. Cada grupo va a corregir, por lo tanto, por lo menos dos borradores. Dos borradores. Y va pues corrigiendo pues la gramática, la ortografía, la estructura de las palabras. Puede ser que aunque no les haya tocado ese tema, ven que algo que está ahí no es tan correcto y no tiene mucho sentido. Entonces van viendo esas correcciones. Luego con las que yo les haré llegar, la semana que regresemos vamos a trabajar. Pero de momento la tarea es corregir dos borradores finales de dos grupos diferentes. ¿Alguna pregunta hasta el momento de esta tarea? Doctor, ¿y esas correcciones hay que subirlas o Sí, solo tenerlas como, perdón? Hay que subirlas a su plataforma Moodle. Yo ahorita en este momento estoy activando la pestaña que dice tarea, ya con fecha la primera semana después de las vacaciones, que es el 5 de enero, pero obviamente no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy día. De hecho, justamente estoy dejando la última hora de clases para que trabajen en este asunto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces a la plataforma o sea, el documento del otro grupo corregido por nosotros. Exacto, con comentarios y tal, o sea, que sea una corrección bueno, el título está mal, la ortografía, la gramática, etcétera, etcétera. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. ¿será posible que usted nos pueda mostrar la sábana de notas que tiene hasta el momento? No, todavía no he terminado por cursos. En todo caso, se los voy a poner en la plataforma, porque es lo que suelo hacer, que lo pueden ver. Primera examen, que obviamente ya lo saben, gestión en aula y gestión de tutorías. Ok, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ya pueden salir de esta reunión